Aquí vamos a hacer una mezcla entre lo que no dicen las palabras y aprendo con Rafael. Las dos cosas al mismo tiempo, para que nosotros analicemos el debate de los candidatos presidenciales de la República Dominicana. Este video, guárdelo, hágalo viral, lo que usted quiera, porque yo les voy a ustedes a hacer un análisis diferente al que le han hecho hasta el momento. Todo el mundo se ha centrado en querer ver quién ganó el debate. Todo el mundo se ha centrado en querer ver quién tenía razón. Pero hay aspectos de lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal de los candidatos, el lenguaje gestual de los candidatos, que mucha gente no se detuvieron a mirar. Y también, entonces yo voy a dividir este análisis en tres partes. En un primer momento, yo voy a hablar de la estrategia de cada candidato asumida en el debate. En segundo momento, yo voy a hablar de el contenido del debate en sí, y en un tercer momento voy a hablar del lenguaje no verbal de los candidatos. Así que vamos a ver también para que identifiquemos cuando una persona miente. ¿Alguien mintió dentro del debate al momento de debatir? ¿Quién estaba nervioso? ¿Quién no lo estaba? ¿Cuáles símbolos había de nerviosismo? Se lo digo entonces en la parte final de este análisis. Comencemos entonces con la estrategia. Yo dije que el debate, la estrategia del debate presidencial comenzó con el debate vicepresidencial. Y quiero hacer hincapié con esto, porque yo dije cuando terminó el debate de las vicepresidentas, de las candidatas vicepresidenciales, que es bueno decir que eso aquí fue una novedad porque no en todos los países se suele hacer debate de vicepresidentes. Incluso los países con más tradición arraigada no suelen hacer debates de vicepresidente. Aquí se hizo. Y entonces, en ese debate, ahí pudimos ver a dos personas que prácticamente eran un tanto desconocidas. Diríamos de Zoraima Cuello y de Ingrid Mendoza, la viuda de Reinaldo Pérez, a quien Leonel Fernández escogió como su candidata vicepresidencial. Honestamente, en ese debate fue la que lució como un poco más perdida, más distraída. No tanto así Zoraima Cuello, que es una persona que es docente de mucho tiempo y lleva 25 años en la política. Entonces, Zoraima Cuello tenía experiencia de Estado porque participó en prácticamente los 8 años del gobierno de Danilo Medina. Fue la mujer que diseñó todo lo que tuvo que ver con el 911, fue viceministra de la presidencia y entonces muchos otros proyectos importantes fueron desarrollados e impulsados por Zoraima Cuello. ¿Qué significa? Que aquí hay una situación. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron? La vicepresidenta Raquel Peña hizo hincapié en lo que el gobierno está haciendo balance entre lo que encontraron y entre lo que están haciendo actual. Digo que el debate presidencial tuvo su preludio en porque la misma estrategia de la vicepresidenta fue la misma que utilizó Luis Abinader en sus intervenciones en el debate. Hacer hincapié en lo que han hecho y lo que encontraron, porque hablar de lo que encontraron es una crítica directa a los gobiernos anteriores. Entonces, evidentemente, lo que encontraron siempre va a ser lo negativo, difícilmente se asuma algo positivo. Entonces, eso lo vimos en la parte del debate vicepresidencial y también en el presidencial. En el caso de Zoraima Cuello, entonces aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. La estrategia que utilizó el PLD fue la siguiente. Las propuestas y lo que había hecho el PLD se lo dejaron a Zoraima Cuello, que lo hizo en el debate de la vicepresidencia. Y Abel Martínez lo que hicieron fue que le diseñaron una estrategia para que se enfocara en el aspecto social y en el dirigir su discurso a la sociedad. Le voy a decir por qué. Abel Martínez
era el único de los 3 candidatos que no tiene experiencia presidencial. Leonel ya había sido presidente 3 veces. Abinader es el presidente actual. Por consiguiente, Leonel lo que iba a hacer en sus intervenciones fue justamente lo que hizo. ¿Qué? Contrastar lo que él hizo, lo que se hizo en sus gobiernos, más lo que está viendo ahora. Entonces, en eso él iba a procurar señalar las fortalezas de lo que él hizo en sus 3 gobiernos y señalar las debilidades de lo que está sucediendo en el gobierno actual. De hecho, cuando Leonel inicia, que es el primero que inicia saludando, automáticamente comenzó hablando de sus gestiones y de una vez entró a las gestiones del presidente Abinader, que dicho sea de paso, fue la primera réplica que hizo Abinader después de la intervención de Leonel en su saludo. Abel Martínez no tiene esa experiencia, de manera que Abel no tenía cuáles logros ni nada que mostrar. Por eso para la gente les resultó extraño que Abel no hiciera alusión a los gobiernos del PLD, porque justamente eso es lo que él ha vivido. Entonces, la gestión de Abel ha sido prácticamente en lo que ha hecho en Santiago como alcalde o en lo que hizo en la Cámara de Diputados. O sea, sí ha tenido experiencia de Estado, sí ha tenido experiencia de gobierno, pero no ha sido presidente. Por eso, él no tiene nada que mostrar. Ahora, yo sí creo que Abel pudo, se le debió poner en boca de Abel logros de los gobiernos de Danilo, porque mucha gente no vio el debate presidencial, pero sí vio el debate, mucha gente no vio el debate vicepresidencial, pero sí vio el debate presidencial. Ese sentido de que Abel quisiera enfocarse hacia la sociedad, de que quisiera enfocarse ante esa población masa empobrecida del país, humilde como le llaman, aunque yo siempre he dicho que ahí hay una cuestión extraña, porque humildad no tiene que ver ni con pobreza ni con riqueza. La humildad es un valor y usted puede ser arrogante siendo pobre, como también puede ser humilde siendo rico. Entonces, eso de llamar humilde a los pobres, eso es una cosa que está fuera de lugar. Entonces decía, por eso Abel, cuando concluye el debate, se va con su esposa a comer longaniza con tostones. ¿Qué pasó, Abel? Porque para colmo lo que tenían en el plato eran como 3 pedacitos de longaniza y 2 tostones. O sea, eso no es lo que come la gente se da sus harturas de eso. Entonces, pero siempre se quiso enfocar a ver desde el punto de vista de su análisis, de su solidaridad e identificación con lo social. Y esa fue quizás la gran novedad de la participación de Abel, porque Abel contó con un buen equipo de asesores. Ahí estaba la misma Soraima Cuello, estuvo Andrés Navarro, entre otras personas, Juan Ariel Jiménez, contó con muchos asesores sobre cómo enfocarse en ese aspecto. De Leonel ya sabíamos nosotros sus grandes dotes de oratoria, por lo que no sorprendió lo que Leonel dijo ahí, ni lo que hizo, pero entonces de Abinader sí también sabíamos ya que Abinader ha desarrollado un gran dote de la oratoria. Llamó la atención de que al inicio Leonel Fernández no saludó a sus contertulios. Leonel Fernández simplemente empezó a hablar su gestión, etcétera, etcétera, le mandó fuego al PRM o al gobierno de Luis Abinader, y entonces esa fue su introducción. Contrario a Abinader, que sí los mencionó a ambos. En el caso de Abel Martínez, tampoco los mencionó a ninguno de los dos. Leonel, que hizo entonces, hizo una valoración en su introducción de las gestiones de sus gobiernos, que fueron 3, pero al mismo tiempo haciendo la aclaración de que los gobiernos que él enfrentó, porque también habló de sus gobiernos, en ningún momento no habló de Danilo ni de PLD, los gobiernos que a él le tocó presidir fueron gobiernos en los que República Dominicana tuvo crecimiento, tuvo qué sé yo qué, etcétera, etcétera, pero sin embargo aludiendo a que los gobiernos que representaba el PRD y ahora PRM siempre han sido gobiernos que no han exhibido nada de logros.
Y entonces él no dijo los gobiernos del PRD, pero sí mencionó el gobierno 78-82, que fue Guzmán, del PRD, 82-86, que fue Jorge Blanco, del PRD, 2000-2004, que fue Hipólito Mejía, del PRD, y 2020-2024, que es Luis Abinader, del PRM, una escisión del PRD. Entonces, él no mencionó el PRD, pero sí mencionó los periodos que ha gobernado. Entonces, ahí de inmediatamente le entró. Abinader también ubicó en un contexto, partiendo de las condiciones en que recibió el país, un contexto de pandemia, que posteriormente vino con la crisis, se agudizó una crisis con lo del conflicto de Rusia y Ucrania, y en medio de ese contexto, él entonces comienza hablando de cómo encontró el país, pero aparte de lo de la pandemia, entonces también habla de la situación en que le dejaron el gobierno, en que le dejaron el Estado, etcétera, 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 en su introducción. Abel Martínez, como dije, sí mencionó los contertulios también, pero reitero, centró su análisis, centró su participación en el pueblo. Por eso él comenzó saludando al pueblo. Y que yo creo que aparte de eso, es importante decir, fue importante eso, le voy a decir por qué. Porque Leonel y Abinader se centraron mucho en sus estadísticas, se centraron mucho en su gestión, en su gobierno, pero se olvidaron del pueblo. La intervención de Abinader, por ejemplo, pareció incluso más una rendición de cuentas que un debate. Entonces, ¿qué pasa? Se olvidaron del pueblo. El único que menciona al pueblo es Abel, y eso es un punto positivo. No me gustó la idea de que hubiera contrarréplica, porque a mí me parece, miren, un debate es un generador de confianza. Y cuando hablo de que es un generador de confianza, es que la gente escucha y cree lo que tú estás diciendo en ese momento, porque tampoco tiene la manera de cómo poder confirmar lo que tú estás diciendo, de manera que lo que hace la persona es creer. Por eso el debate es un generador de confianza. Y llamó la atención mía, en ese caso, de que no hubiera contrarréplica, porque cuando había una réplica, la persona que replicaba argumentaba, pero entonces eso que decía esa persona se quedaba en el aire, no lo volvía a decir. Yo creo que en el cierre del debate, a Abinader no le convino la idea de que lo dejaran de último. A quien le convino, o sea, el hecho de quedar de primero, ser el primero en el cierre del debate, no le convino mucho, porque la gente se va quedando con lo último que se dice. Y hay que reconocer que Leonel tuvo muy buen cierre, aunque el último que cerró fue Abel Martínez, el último que cerró. Las respuestas de Abinader no estuvieron centradas en lo que hará. Las respuestas de Abinader, reitero, estuvieron centradas en lo que se ha hecho hasta el momento, contrastando con lo que encontró. Que dicho sea de paso, ahí se dio un dato que a mí me pareció extraño, porque lo dijo la vicepresidenta Raquel Peña, perdón, en el debate anterior, de que en el país habían encontrado solamente 3 casas de acogida. Y yo dije, ¿qué? A mí eso me resultó extraño, y al día siguiente lo dijo el presidente Abinader también, en el debate, no hubo réplica sobre eso, de manera que entonces ese dato es real. Entonces yo dije, ¿qué? 3 casas de acogida solamente, eso no se podía. Entonces, esa ha sido como es la estrategia de preparación y lo que hicieron ellos en el debate. Ahora nosotros vamos a pasar a analizar lo que fue el lenguaje no verbal de los candidatos. Y yo quiero, ponme una imagen que te envié. Miren, en primer lugar, a mí no me pareció buena la idea de que los podios fueran tan altos.
si se fijan, esos podios le están por encima de la cintura. Y eso, de alguna manera, le deja espacio solamente a que la gente pueda ver la cara del candidato y evidentemente los gestos que pueda hacer con las manos al momento de hablar. Un dato importante, fíjense, Luis Abinader lo colocan en el centro. A Abinader eso le convino por dos razones. Si ustedes se fijan, Luis Abinader no está usando corbatas. Al contrario de Leonel y de Abel, que sí están usando corbata. La corbata que está usando Leonel es una corbata roja. Y la corbata roja, el rojo, es símbolo de seguridad en el análisis de los colores que tienen que ver con el tema del lenguaje no verbal. El rojo es símbolo de seguridad. En el caso de Abel, la corbata que utiliza es una corbata que no es roja, es como un color entre rosado, rosa o algo así por el estilo. Y ese es un color que lo que proyecta es poder. Y entonces, Luis Abinader no usa corbata. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? Aquí hay una parte positiva y una parte no positiva de que Abinader no utilizará la corbata. La parte no positiva es que se puede observar entonces que Leonel y Abel respetaron más la solemnidad del espacio. Pero en el caso de Luis Abinader hay dos cosas ahí que le favorecen. Primero, si se observa, Abinader está en el centro, pero al mismo tiempo de estar en el centro, es más alto que sus dos contendores, de manera que él sobresale. Y al no utilizar corbata y los dos contendores sí utilizarla, entonces Abinader proyecta una imagen más refrescante, una imagen más juvenil que los otros dos. Incluso, yo les invito a ustedes a que observen a Abinader. Abinader cuando no utiliza chaqueta, no utiliza sacos, casi siempre lo que hace es que la camisa que utiliza casi siempre tiene desabotonado el primer botón de la camisa, de arriba hacia abajo. Y eso entonces tiene otro mensaje. Lo mismo que el color de su chaqueta. Si se fijan, los tres coincidieron en el color de la chaqueta, que es prácticamente azul. Hay que decir que los tres mostraron espacio de nerviosismo. Yo no sé por qué. Quizás porque en este caso, por ejemplo, las veces que Leonel dirigió un mensaje a la nación, era un mensaje o siendo presidente y sabía que al dirigirlo nadie le iba a contrarreplicar lo que iba a decir, simplemente el único que tenía la palabra era él en este caso, igual que Luis Abinader. Lo mismo pasa con Leonel también cuando le ha tocado dirigirse al país en otra coyuntura que casi siempre es grabado. Leonel no siempre se exponía a un tipo de situación de esta naturaleza. Luis Abinader suele tener todos los lunes un encuentro con la prensa, entonces yo no sé por qué daría señales de nerviosismo. Y Abel se podría pensar que tenía razón para estar más nervioso porque no tiene experiencia de presidente, pero sin embargo se mostró un tanto seguro. Entonces, ¿dónde está lo que yo entiendo que eran las señales de nerviosismo? En primer lugar, Abel comenzó a sudar desde que llegó desde que lo presentaron. O sea, en un primer momento, Abel tenía sudor. También en el caso de Leonel, se le escuchaba al inicio como que tenía algo en la garganta. Eso también se suele pensar o se suele ver como símbolo de nerviosismo. Incluso Leonel tomó agua y cuando se toma agua, eso es señal también o se interpreta como señal de nerviosismo, porque cuando se toma agua es porque se te ha resecado la boca, y si se te reseca la boca, eso es señal de dos cosas. Uno, o tienes diabetes, dos, estás nervioso. Y como no se sabe que hay ningún tipo de que Leonel tenga alguna situación de salud, con eso, pues se piensa que prácticamente era nervioso que estaba. Luis Abinader
también mostraba un rostro no tan jovial como el que mostró al final. Al principio se notaba una cara un tanto como endurecida y también mostró cierto signo como de molestia cuando Leonel comenzó a hablar y entonces habló de ese discurso. Respecto a los gestos que solían utilizar, aquí tú puedes volver conmigo, Anderson. Respecto a los gestos que solían utilizar, miren, aquí hay tres cosas. Hay un gesto que es señal de puntualización, que es cuando se hace esto o cuando se hace esto al hablar. Cuando usted habla abriendo las manos, eso es señal de apertura, señal de que usted, eso es señal de apertura, señal de seguridad también. Entonces, esos gestos que usted, cuando usted está hablando, usted puede hacer esto y en esa señal de apertura quiere decir que usted le está hablando a toda la nación. Ahora, Abinader, como estaba en el centro, utilizaba algo que de alguna manera se podía interpretar no tan subjetivo, quienes nos dedicamos a observar ese tipo de cosas. Cuando Abinader estaba hablando y él mencionaba algo negativo de los gobiernos anteriores, con sus manos hacía así o hacía así. Entonces, si se fija, cuando él ponía las manos para acá o las manos para acá o la otra mano para acá, estaba señalando a sus dos contendores, a quien representaba el PLD y a quien representaba la Fuerza del Pueblo. Y entonces, esos fueron como de los gestos que más utilizaba y entonces el de puntualización. Esto y hacer esto. Lo mismo que hacía también Abel Martínez. Leonel fue el que menos utilizó las manos abiertas. Leonel suele utilizar mucho este tipo de gesto al hablar. Este tipo de gesto, colocar sus manos así. Entonces, Abel Martínez sí en algún momento utilizó el gesto de puntualización y de hablar con las manos abiertas también. Evidentemente, como ya dijimos, la estrategia que estaba utilizando Abel era el tratar de dirigirse a toda la población, a toda la ciudadanía, y por eso utilizaba más eso. Aquí ya, yo creo que, porque anoté algunas cositas, otras aquí, pero entonces, ahora yo quiero pasar a ver lo que fue el saludo final. Fíjense, antes de pasar a lo del saludo, decía que cuando Abinader decía algo negativo, señalaba a la izquierda o señalaba a la derecha, pero cuando decía alguno de sus logros en el gobierno, entonces abría las manos, porque uno de los eslogans de Abinader es que lo logramos juntos, toda la sociedad y yo, y por eso entonces hacía esto al hablar. Es bueno decir, mucha gente piensa que no, que quizás cada cosa de esa los gobiernos, los presidentes no la ensayan. Pues mire, todo está debidamente ensayado y cronometrado, todo lo que van a decir. Ellos lo ensayan primero, lo ensayan con su equipo de asesores, lo ensayan con todas las personas que están ahí para decirle, mira, tal gesto, tú vas vestido así, tú vas vestido así, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Churchill decía, había una frase que decía Winston Churchill, muy interesante, que él decía, he preparado meticulosamente esta improvisación. Entonces, esa improvisación es preparada también, todo lo que ahí sucede. Yo quiero entonces pasar, miren, quiero pasar entonces a lo que fue el saludo final. La joven, ahora no recuerdo el nombre de quien estaba moderando el debate junto con Roberto Cavada, pero ella pidió al final que los candidatos se dieran un abrazo y se saludaran. Vamos a ver el video primero del abrazo y del saludo, para entonces yo decirle qué se observó ahí en cuanto al lenguaje no verbal. Pónmelo el video, Anderson, cuando puedas. Bien, miren, tú me vas a devolver el video
para cuando ellos salen. Mira, en esta parte ahí, fíjense, ahí, déjalo que corra un chin más. Ahí, fíjate. ¿Qué pasa? Si ustedes observan, Luis Abinader sale por la parte izquierda. Si ustedes se dan cuenta, a Luis Abinader le quedaba más fácil saludar a Abel Martínez primero. Sin embargo, decidió saludar a Leonel. Hay una situación ahí. Tanto Leonel como Luis Abinader de alguna manera subestimaron a Abel Martínez en el debate, al punto de que Luis Abinader solía replicar más lo que decía Leonel que lo que decía Abel. Entonces fíjense que cuando él sale, él da la vuelta del podio porque le podía haber resultado mejor salir por la parte donde iba a bajar Leonel, pero como Leonel bajó por ese lado, él no, él dio la vuelta. Pero a él le quedaba más fácil saludar primero a Abel, sin embargo fue a hacerlo donde Leonel. ¿Por qué? Entiendo que hay una situación ahí. Primero, Leonel es el segundo en las encuestas. Y tercero también, Leonel es la persona que más argumento dio en términos de cifras, estadísticas. Entonces, ahí hay como un reconocimiento a quien está mejor posicionado en ese caso. Déjalo correr un poquito hasta que ellos se dan la mano. Miren, ¿qué pasa? Ya yo he hablado antes, devuélvele un poquito, a ver si lo puede dejar solo cuando ellos se estrechan la mano. Cuando Leonel y Luis se estrechan la mano. Bien ahí. Si ustedes se fijan, ¿se puede acercar un poco o no, Anderson? No. Miren, si ustedes se fijan ahí, miren, Leonel le da la mano a Luis. Aquí está lo que yo he hablado antes, del lenguaje de la mano dominante. Si ustedes observan, la mano dominante es quien queda con el reverso de la mano hacia afuera al saludar. Si ustedes se dan cuenta, la mano dominante la tiene Leonel. ¿Qué pasa? Ahí no, como no se puede acercar tanto, no podemos ver. Cuando se saludan, quien queda con la mano dominante, entonces lo saluda, ¿no? Es la mano que se ve hacia afuera. ¿Qué hace la persona cuya mano no queda como mano dominante? Que sube el dedo pulgar por encima de la mano de quien queda la mano dominante, que es lo que hizo Luis Abinader. Pero ¿qué pasa? Leonel Fernández ripostó tocándole con la otra mano y eso hacía que quedara entonces cubierta la mano de Luis. Y aquí viene la otra manera en cómo Luis le responde a ese saludo. Síguelo ahora dejándolo adelantar un poco. Miren, entonces ahí Luis le responde a darle un abrazo. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona suele entonces tu mano dominante dejarla afuera, entonces lo que tú puedes hacer es tocarle el brazo, porque eso da un señal como de superioridad. Eso es algo que Donald Trump le encanta hacer. Entonces, cuando Luis Abinader le abraza, le toca el brazo, entonces Leonel responde otra vez, también abrazándolo. O sea, ahí hubo una competencia en el lenguaje no verbal. Ahora avanza para que tú veas lo que hace Abinader en este caso. Mira, abraza a Abel. Fíjense que las manos que quedan hacia afuera son las de Abinader, no la de Abel. Abel prácticamente queda de espalda y ni sabe. Pero miren ahora lo que hace Luis Abinader. Sumamente interesante esta partecita. Miren ahí. Luis Abinader entonces le señala a Leonel, a Abel. Eso es una muestra como si él fuese quien está quien está como moderando. Ustedes han visto cuando ustedes le están presentando a alguien, que ustedes se encuentran con la persona, y dice, te saluda fulano. Luis le señala a Abel como en una muestra de que él es quien está como coordinando y moderando el evento, y eso también es un gesto de superioridad. Miren entonces en el caso del saludo de Abel y de Leonel. Fíjense, se da el abrazo de una vez inmediatamente porque, reitero, tanto Luis como Leonel subestimaron a Abel en ese debate. Entonces, no hubo la misma competencia entre
Abel y ellos dos que la que hubo entre Luis y Leonel, porque ellos los dos fueron los que se identificaron prácticamente como rivales en esta parte. Ya déjalo correr. Ahí vuelve otra vez el aplauso. Luis en el centro, reitero, es más alto que ellos dos y proyecta una imagen más fresca que Abel y que Leonel. Vamos aquí entonces para yo decir mi interpretación final de ese debate. Mucha gente ha dicho de que, bueno, hay que reconocerle al presidente Luis Abinader de que haya decidido participar en un debate cuando todas las encuestas lo dan como ganador con una diferencia holgada entre sus dos principales candidatos que compiten con él. Entonces, aquí es bueno decir, yo creo que justamente es ahí donde está la razón por la que Luis decidió ir a ese debate. ¿Por qué? Simple, Luis no perdía nada con ir a ese debate, porque la ventaja que él tiene entre Leonel y Abel es tan alta que eso a él no le afecta. Además, en la historia de los debates, no se ha conocido un ejemplo donde un debate haya servido para definir el escenario electoral. Leonel Fernández decidió ir al debate simple, porque era la manera de que Leonel tenía de poder tener un espacio de dirigirse a todo el mundo, a toda la población, de poder refrescarle a la sociedad lo que él hizo, porque actualmente Luis Abinader no solo está en una tasa de valoración bastante alta, sino que también Luis Abinader tiene los porcentajes muy altos, pero también como se ha dado una situación de descrédito tan grande del PLD y de Leonel Fernández, que aunque esté en la Fuerza del Pueblo, es otra facción del PLD, ahora mismo, por ejemplo, Leonel, a pesar de estar segundo en las encuestas, es al mismo tiempo quien tiene la mayor tasa de rechazo, incluso una tasa de rechazo por debajo, por encima de lo de Abel. Y Luis incluso tiene una tasa de rechazo por encima de Abel. El que tiene la menor tasa de rechazo es Abel Martínez. Pero Luis Abinader, reitero, Leonel necesitaba de alguna manera recordarle a la gente, recordarle al país lo que él hizo, para que a ver si también esa tasa de rechazo baja. Pero por lo que yo pude ver en todas las encuestas que se hicieron después del debate, yo no creo que eso le haya bajado nada, ni aumentado ningún tipo de porcentaje. Sobre quién ganó y quién no ganó el debate, las posiciones han estado muy variables, demasiado cerrado entre Leonel y Luis Abinader. De hecho, hay uno que le dan un 48 a Leonel y un 47 a Luis, otro que le dan un 51 a Luis y un 48 o 49 a Leonel, hay otro que incluso es a Abel que le dan como ganador, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese debate nada más ganó la democracia de la República Dominicana. ¿Por qué yo digo que ganó la democracia? Porque ese no era un debate para definir quién ganaba y quién no ganaba. Ese era un debate para que se iniciara la cultura de debate en el país. Y entiendo que Luis Abinader estaba en un momento importante para asumir ese debate, no representa ningún peligro para él. Quizás si el escenario fuese un poco más cerrado y quizás si Leonel o Abel hubiesen tenido un 48, 49 y Luis un 50 o 51, ahí habría que ver si él hubiese asistido, pero eso simplemente es especulación. Lo que reitero es que ese debate no cambia el escenario. No es verdad que eso va a hacer que ahora de que la gente se vuelque hacia Leonel porque habló mejor o hacia Abel porque se dirigió a la sociedad, no. En términos de impacto de ellos como candidatos, eso no tiene ninguno. Eso no va a cambiar el escenario, no va a cambiar las encuestas, ni va a cambiar nada por el estilo. Simplemente, reitero, por eso digo que quien ganó en ese debate fue el país y quien ganó fue la democracia. Por último, hay dos gestos que son símbolo de si una persona miente al momento de hablar ante un debate. Fíjense, históricamente siempre se ha utilizado este dedo así como algo de positivo, de que estamos bien. Entonces, por ejemplo, a veces hay gente que tú lo saluda y en vez de ¿cómo tú estás?, te hace así, que estoy bien.
Entonces, cuando una persona hablando oculta, no se le ven los pulgares, suele ser señal de que está mintiendo. Y la otra razón que se cree si la persona está mintiendo es generalmente si comienza a mostrar signos de nerviosismo, de sudor o de lo que sea. Pero también, si usted tiene una conversación con una persona, aunque en el debate esto no se vio, esto solamente se lo doy como dato, si usted tiene una persona, a usted lo está escuchando, pero de esta manera, eso no es señal de atención, eso es señal también de que no le está interesando lo que usted está diciendo. Lo mismo también cuando la gente hablando se rasca aquí, también es señal de que le está de alguna manera molestando lo que usted está diciendo. Si se observó en Luis Abinader al inicio un rostro de molestia, aunque después lo refrescó. En Leonel Fernández se observó al principio un rostro como de tanto quizás de nerviosismo en el momento, igual que Abel, aunque después, posteriormente, que entraron ya en el tema del fragor del debate, eso empezó a cambiar. Así es que este ha sido mi análisis del debate entre estos tres candidatos presidenciales. Sí decir que respecto al candidato de la vicepresidenta, yo creo también que fue positivo en el sentido de que se demostró que en este país tenemos mujeres muy bien preparadas y que no es verdad eso de que este país no está preparado para ser gobernado por mujeres. Sí lo está, y lo vimos en el desempeño de estas mujeres en ese debate vicepresidencial. Bueno, concluyo pidiéndole que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, Aprendo con Rafael también, active la campanita para que le lleguen las notificaciones, regálenos un like, por favor, compartan nuestro contenido y esperamos que esto le haya servido.